Nos vamos a meter con un tema caliente de la región, que es lo que está ocurriendo en Chile con dos fenómenos. Por un lado, lo que veías recién en el título, migración ilegal, que es un tema que viene creciendo fuertemente, sobre todo en la frontera norte, y lo voy a atar con otro tema, que es el aumento de la delincuencia y el aumento de la crisis de seguridad. Sabemos que es un tema que genera urticaria, que muchos dicen, bueno, no hay que vincular migración con delincuencia, y por supuesto que la gran mayoría de los migrantes no tienen absolutamente nada que ver con la delincuencia, pero a veces ocurre que hay vínculos. Te voy a dar un dato y vamos a pasar a hablar con un entrevistado que, insisto, tengo mucha expectativa con esta conversación. ¿Por qué? Porque contábamos ayer que el 91% de los chilenos dicen que aumentó la violencia, no solo la inseguridad, sino la violencia de los delitos en el último año, en una encuesta que hizo Cadem Plaza Pública. Y el 60% de los chilenos dice que esa delincuencia tiene que ver con una migración ilegal descontrolada. ¿Es así esto? Le vamos a trasladar esta pregunta a Diego Schalper, que es diputado del Congreso de Chile por parte de Renovación Nacional, partido de oposición del que también es secretario general. Diputado, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Hola, ¿cómo está? Buenos días todavía aquí en Chile. En Argentina entiendo que también. Correcto, así es. Diego, bueno, le traslado esa pregunta. Eso es lo que mostraba esta encuesta. Muchos creen que hay una vinculación entre el tema delincuencia y el tema migración ilegal. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, obviamente saludar a nuestros hermanos argentinos. A ver, aquí tenemos un problema humanitario real que tenemos que asumir de una vez. Hay una dictadura en el continente, que es la dictadura venezolana, que se ha traducido en un flujo migratorio completamente explosivo, donde Chile se ha visto muy afectado porque somos país destino de muchos venezolanos. Le voy a dar un ejemplo solo con los datos de estos primeros 3 meses del año. Nosotros en estos 3 meses del año llevamos más de 10.000 migrantes ilegales. Eso sin contar los migrantes que entran por vía regular, 10.000, de los cuales permítame contarle que 7.500 provienen de Venezuela, es decir, 3 de cada 4 migrantes clandestinos que entran al país provienen de Venezuela, y provienen porque con la complicidad de Bolivia, que hace las veces de país de tránsito, hacen ingreso por nuestras fronteras de manera irregular. Entonces, hoy día algunos datos para que los manejen ustedes. Tenemos una sobrepoblación penal muy alarmante en la zona norte del país, en lo que llamamos la macrozona norte, donde colindamos además de con Argentina, con Perú y con Bolivia. Ahí, desafortunadamente, parte de esa sobrepoblación penal son personas que son migrantes ilegales. Eso ha llevado al Ministerio Público chileno, que es la máxima autoridad de la persecución penal, a establecer que toda vez que se toma detenido a una persona indocumentada, a esta se la va a dejar en prisión preventiva hasta que seamos capaces de saber su procedencia, saber si tiene algún tipo de situación penal pendiente en su país de origen. Entonces, en el fondo estamos enfrentados a una situación muy complicada, donde desafortunadamente, tal como lo decía usted, la inmensa mayoría de los migrantes es gente que viene a buscar mejor calidad de vida y obviamente mejorar su situación familiar, pero hay un porcentaje que también viene a cometer delitos y que se ampara de la clandestinidad en la frontera para no hacerse cargo de los delitos que tienen en sus países de origen y vienen a cometerlos a Chile. Eso se ha traducido, otro dato interesante, en la evolución de delitos violentos. Chile tenía una tasa muy por debajo del resto de los países latinoamericanos en delitos como sicariato, homicidios directos, secuestro, en fin, y desafortunadamente hemos ido subiendo porque gran parte de esos delitos se cometen también por bandas organizadas que tienen integrantes que provienen de países donde este tipo de delitos son más recurrentes. Entonces, hay una tarea, hay una función. Yo me alegro que esto lo podamos conversar de manera transnacional, porque esto es un problema que no tiene solamente que ver con Chile, tiene que ver con todo el continente, y nos tenemos que hacer cargo. Diputado, ¿cómo está viendo en este punto la respuesta del gobierno nacional? Un gobierno que había empezado con una política muy de brazos abiertos, muy crítica con lo que había sido el gobierno de Sebastián Piñera, pero que termina militarizando la frontera norte y hoy hablando de y impulsando una serie de paquetes de endurecimiento de las medidas de seguridad.
Mire, yo creo que hay un dicho en Chile, no sé si en Argentina es igual, que cuando uno choca contra la realidad. O sea, Hmm. no es que el gobierno del presidente Boric haya asumido la necesidad de tener presencia militar en la frontera o endurecer sus políticas migratorias por gusto, sino que lo ha tenido que hacer porque la realidad se le ha impuesto. Piense usted que el presidente Gabriel Boric, cuando tramitamos la ley de migraciones en el gobierno anterior, usted sabrá que Chile tenía una ley muy anticuada, el Hmm. gobierno del presidente Piñera emprendió el desafío de hacer una legislación nueva y el presidente Boric no solo se opuso todo lo que pudo a la tramitación de la ley, sino que además lo llevó a instancias judiciales una vez que el proyecto se había aprobado. Entonces, tenemos un gobierno que tiene una concepción, en mi opinión, equivocada de la migración, porque nosotros todos, a ver, yo soy de familia migrante, todos creemos que la migración es un derecho humano fundamental, pero obviamente los países, Argentina, Chile, todos, tienen derecho a establecer normas que ordenen y regulen su flujo migratorio, porque si no al final lo que usted termina produciendo es una situación insostenible para los países. Y hoy día el gobierno se ha visto enfrentado a aquello mismo que rechazó, hoy día lo tiene que aprobar. Tenemos un director de migración que hasta hace poco era el artífice principal de promover la migración, digámoslo así, clandestina sin consecuencia. Y hoy día, en el mismo diario nacional más relevante del país, sale declarando que él estaría dispuesto a aplicar sanciones penales a los ingresos clandestinos. Usted se da cuenta que eso no sé si da para medalla panamericana, pero al menos da para una medalla importante en gimnasia artística. Ahora, en este contexto, veía que usted tiene un proyecto, una propuesta respecto de los barrios seguros y el papel de la inmigración. ¿Cuál sería un poco la idea de lo que usted está impulsando? A ver, lo que sucede, y eso no sé si sucederá también en Argentina, me imagino que sí, es que hay verdaderas mafias que colaboran en el ingreso ilegal de los migrantes, les inventan contratos de trabajo fraudulentos, contratos de arriendo fraudulentos, los hacinan en ciertos CITES o en ciertas, no sé si en Argentina se habla de CITES, pero de ciertos barrios donde se Como si fueran aglomeran guetos, digamos. lamentable. Exactamente, Hmm. y ahí eso funciona de manera completamente ilegal a vista y paciencia de muchas autoridades. Entonces lo que estamos diciendo nosotros es que hay que hacer una intervención barrial, identificar cuáles son los barrios donde esto está aconteciendo, obviamente mandar autoridades civiles y policiales para que hagan lo que corresponde, en el caso de las civiles, ver si hay posibilidad de regularizar la situación migratoria de estas personas, en el caso de las policiales, ver si hubiese comisión de delitos, antecedentes penales y eventual presencia de, por ejemplo, porte de armas. Y con esa información nosotros tenemos que ir, obviamente, separando a aquellos que quieren hacer vida regular en Chile, que quieren respetar nuestra legislación interna, que quieren acogerse a cualquiera de las maneras de migrar de manera ordenada, de aquellos que no tienen esa disposición. Entonces, acá al final me imagino que nadie que me está viendo en su casa pretenderá que nosotros tengamos una política de puertas cerradas, pero la política de puertas reguladas, con ventanas, por donde la gente entra de manera irregular, la verdad es que es insostenible para cualquier país. Ahora, ¿por qué cree que esto, que el tema de la inmigración suele tratarse de forma tan dogmática muchas veces y ideológica? Lo que uno puede ver es cierta izquierda en distintas partes del mundo que dicen, un poco como usted planteaba, bueno, que no haya ningún tipo de consecuencias para la migración ilegal, cuando eso evidentemente puede ser problemático, y uno puede encontrar, si se quiere, una derecha radicalizada que dice, no puede, hay que cerrar todo tipo de fronteras porque hay que preservar la identidad nacional. Digo, existen esos dos polos, pero ¿por qué cree que es tan difícil poder discutir prescindiendo un poco de la ideología y yendo más a lo pragmático? ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo de los extremos, ¿eh? Y esto no solo aplica en migración, aplica también en otros temas. Yo creo que en migración, tal como tú lo describes, tenemos una izquierda que es muy inconsciente, hasta incluso con los mismos migrantes. Cuando dice, mire, derecho humano a migrar sin ningún tipo de limitación, eso hay varios países que ya lo han padecido, se traduce en flujos migratorios completamente desordenados, que no solo afectan la vida social, especialmente a los más pobres, sino que afectan la vida de los mismos migrantes. Yo eso se lo asigno a cierto tipo de izquierda que le gusta mucho el whisky, porque no sufre las consecuencias de lo que dice. Esa gente no vive normalmente en los barrios populares donde termina pagando el costo de esta situación las personas más pobres que terminan conviviendo con verdaderos hacinamientos migrantes. Y en el caso de la gente de la derecha más radical, yo creo que no se toma lo suficientemente en serio lo que significa el mundo globalizado en que vivimos, donde obviamente los flujos migratorios son parte integrante de la tarea global.
Yo me imagino que nadie pretenderá establecer un mundo como lo que tuvimos en algún minuto con fronteras irrestrictas. Entonces, en el medio hay muchos colores y matices donde las fuerzas democráticas tenemos que ser capaces de salir en la ofensiva. ¿Cómo? Con una política clara de migración ordenada, con mucha eficiencia estatal. Muchas veces los servicios migratorios son muy poco eficientes. Tenemos que ser capaces de hacer un catastro de cuál es la capacidad real que tiene Argentina, Chile, en fin, de poder recibir de manera digna a los migrantes, que es para mí digna, con oportunidades laborales, con oportunidades sanitarias y obviamente sin afectar de manera absolutamente insoportable para los nacionales. Porque aquí lo que empieza a pasar, no sé cómo es en el país de ustedes, pero en el país nuestro, los servicios de salud que frecuentan los sectores más pobres, los establecimientos educacionales que frecuentan los sectores más pobres, terminan efectivamente muy conflictuados. Entonces, la tarea que tenemos, y ahí necesitamos visión de Estado, es cómo hacemos de esto un tema latinoamericano y no un tema de algún país en particular. Y a partir de ahí, seamos muy sinceros en decirnos lo uno a lo otro, mire, en estas condiciones estamos, esta es la migración regular que estamos en condiciones de hacer, y a continuación yo le pido a los gobiernos democráticos de la región. Mira, ahí veía que el señor Lula estaba congraciándose con el gobierno ruso. Poco podemos esperar si él está en eso, pero sería bueno que asumamos de una vez por todas que la existencia de una dictadura sangrienta como la de Nicolás Maduro, que deviene en que muchas personas tengan que huir de su país, tiene consecuencias para las vidas de los argentinos, de los chilenos, de los colombianos, que terminan teniendo que hacer propio un flujo migratorio completamente explosivo. Y eso es algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo. Diputado, le agradecemos muchísimo por este tiempo con Dino, es muy interesante. Muchas gracias a usted y bueno, feliz cuando usted quiera